Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Bienvenidos a una edición más desde la Azotea. Hoy también volvemos a jugar en casa, o sea, estamos en la terraza, en la azotea del Vic Nova, pues a unos metros de donde tenemos la oficina, es decir, pues jugamos en casa. Y jugamos en casa también con gente conocida, con gente amiga y con gente de esta que se ha convertido en malagueño y hemos adoptado en Málaga. Carlos Cantú, bienvenido a la azotea. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y con muchas ganas de platicar. Pues gracias a ti. Sobre marketing, sobre tecnología, tendencias. Pues, ¿no? Seguro que el rato es agradable. Siempre un placer platicar contigo, además. Carlos, ponemos primero un poco en contexto a todos los que nos oyen y nos ven. Tú eres, ahora mismo eres director de estrategia y de nuevo negocio de Credo, que es una agencia malagueña. Has pasado por Twitter, has pasado por FreePic. Siempre dentro de nuestro sector, de nuestro mundo, que es el mundo del marketing. Yo a mí la primera pregunta que quería hacerte es, has estado en Twitter, aunque también en FreePic, las dos son marcas globales, es decir, son marcas que ambas son marcas que en todo el mundo tienen que ser igualmente reconocidas, tienen que mantener los mismos valores, tienen que mantener la misma esencia, pero no se habla y no se comunica igual pues en México que en España que en Norteamérica que en Alemania. ¿Cómo es ese reto de tener que ser iguales siendo diferentes? Es decir, tener que mantener una misma esencia, pero haciéndolo de manera ligeramente distinta en cada sitio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. También creo que hay etapas en las marcas. Uh-huh. Hay un momento en el que la marca empieza a crecer de una manera más orgánica, empieza a volverse más internacional las marcas y llegan a un momento en el que tienen este conocimiento global. Uh-huh. Y entonces creo que es muy importante para la marca mostrar una identidad que se sienta muy uniforme a nivel global. Creo que ese es el primer paso, que los mismos elementos reconozcan a la marca en cualquier país. Ahí es muy importante y eso lo hicimos mucho en FreePic. Me tocó hacer toda una etapa de rebranding, entender cuál era el posicionamiento. Lo llevamos a más profundidad incluso a cuál era la misión y la visión de la compañía. Y eso tiene que cascadear a todo. Entonces, primero establecer esto de manera uniforme. Tienes que encontrar un posicionamiento que sea relevante para tu audiencia. Y que funcione de manera global, si esa es la ambición que tiene la marca. Y luego hay una segunda etapa en la que una vez que tienes establecido el posicionamiento global, empiezas a reinterpretarlo para ser relevante en los distintos mercados. Exactamente. Y ahí empiezas, yo creo que hay que ser muy estratégico, eligiendo los mercados que son más importantes para ti, o las regiones que son más importantes para ti. Tal vez eso me tocó más en Twitter, donde primero estuve 3 años en Latinoamérica. Uh-huh. Me tocó ser incluso el primer empleado de Twitter en México. Claro que ya conocían todo el mundo Twitter, o la mayoría de la gente a Twitter, pero sabes que no había mucha claridad de qué era Twitter. Uh-huh. Pero no había una claridad ni siquiera al interior de la compañía. A mí me tocó una etapa en la que Jack Dorsey, que es uno de los fundadores, uh-huh, se había salido de la compañía y regresa porque la compañía estaba pasando momentos difíciles. Uh-huh. Es en ese momento en el que las plataformas se empiezan a volver similares entre todas. Facebook, Instagram, que en ese momento era independiente a Facebook, Twitter, como que no quedaba claro la diferencia entre esas tres y para qué servían. Y él llega a la compañía y dice, a ver, señores, nosotros tenemos que tener muy claro qué es Twitter y qué no es Twitter. Entonces, otra vez este trabajo de una identidad global y luego cada mercado, cada región tiene que interpretarlo. Es más un arte que una ciencia, me parece, porque tienes que ir viendo hasta dónde puedes estirar un poco el posicionamiento para que se acomode más a tu mercado sin que deje de resonar a nivel global, digamos, ¿no? Y la otra cosa que te diría es un trabajo de todos los días, porque los mercados evolucionan constantemente. A diario.
Y más en una red social, claro. Exactamente. Pero yo creo que hoy en día sucede en todos lados y en la tecnología más, ¿no? Y has hecho mención a algo que creo que es interesante porque lo hemos planteado como marca hacia el exterior, pero claro, como marca hacia el interior estamos exactamente igual. Tenemos a gente dispersa por todo el mundo, gente que tiene que vivir los mismos valores de la compañía, pero que le separan miles de kilómetros a unos de otros. Sí, ese es un reto también muy interesante. Y también me tocó vivirlo, bueno, la verdad que me tocó vivirlo tanto en Twitter, donde estuve primero en Latinoamérica, trabajando con las distintas oficinas de la región, y luego Europa y Medio Oriente, donde cada mercado... Y donde culturalmente es completamente diferente. Sí, en Latinoamérica era más fácil porque tener un idioma en común, en realidad ayuda, claro. Claro, salvo Brasil, ¿no? Y Brasil incluso tiene un equipo independiente por esa misma razón, porque no es que solo sea el idioma te crea muchas conexiones culturales. Claro. Porque entonces puedes compartir la música, puedes compartir el cine, la televisión, claro, la literatura, pero en Europa y Medio Oriente eso no sucede. Entonces necesitas aprender a trabajar con un equipo multicultural. Y eso, en mi experiencia, hace que en el corto plazo las cosas avancen más lento, porque hay que poner de acuerdo gente con perspectiva muy distinta. Muy distinta, claro. Pero en el largo plazo te da una gran ventaja, porque tienes perspectivas también muy distintas, claro, que enriquecen la discusión. Entonces, lo que yo he vivido siempre es cuando tienes un equipo multicultural, las discusiones son más ricas, pero toman más tiempo. Claro. Pero los resultados de esas discusiones, si logras encontrar un buen acuerdo, son muy, muy valiosos. Y mucho más enriquecedores, sí, claro. La verdad que es algo que yo siempre abogo y es algo que hablamos mucho ahora en Credo, tener un equipo multicultural, y no significa simplemente distintos pasaportes. Hay muchas formas de tener un equipo diverso y todas son igualmente valiosas. Claro. Seguimos hablando ahora después de tu experiencia, pero me llama o me llamó la atención en su momento una cosa. Tú cuando estás en Twitter estás en Londres, ¿verdad? En Dublín, en Irlanda. Dublín. Te llaman de FreePic, te ofrecen trabajar en FreePic y tú les dices, si mal no recuerdo y corrígeme si me equivoco, que bueno, que sí, pero que te gustaría seguir allí en Dublín. Sin embargo, terminas aquí. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno. Es verdad. Yo estaba en Dublín, tenía 5 años de vivir ahí con mi familia. Me fui con Twitter y la verdad que la pasamos muy bien. Empezamos a echar raíces, estábamos muy cómodos y también por razones personales queríamos quedarnos ahí. Pero una vez que empecé en FreePic y empecé a venir a Málaga, empecé a conocer la forma de vida de Málaga, a los malagueños, las bondades que tiene esta ciudad y esta región, empezamos nuevamente a reevaluar las cosas, ¿no? Y la verdad es que incluso mis primeras conversaciones con FreePic era, bueno, ¿qué pasa si me mudo? También, sinceramente, me di cuenta que era muy importante para mí estar más tiempo en la oficina de porque tener el contacto diario con el contacto directo, exacto, porque más del, no sé, el 80%, más de tal vez el 90% del equipo de FreePic está en España. Entonces, no es lo mismo cuando tienes una oficina o un equipo que está globalizado que cuando la mayoría está en un solo lugar, ¿no? Entonces, bueno, por muchas razones, pero las primeras conversaciones eran, bueno, ¿qué pasa si me voy a vivir a Madrid? Y viajo constantemente, el AVE es muy práctico. Y entonces me acuerdo que mi jefe entonces me dice, mira Carlos, ¿por qué no vienes unos días con tu familia? Pasan unos días aquí, ven cómo se vive aquí. Yo tenía un amigo que se había mudado de Londres a vivir a Málaga poco tiempo antes. Pasé un fin de semana con él y su familia, nos contaron un poco cómo se vivía y después fue muy fácil. Dijimos, pues esto no solo es no debería de ser una decisión, es una oportunidad. Y una vez que nos mudamos a Málaga y empezamos a conocer gente de otros países que había llegado a vivir aquí, nos sorprendía cómo había muchas personas que habían trabajado una estrategia para poder llegar. O sea, no solo
casualmente habían llegado a Málaga, sino que lo habían trazado. Lo habían trazado de distintas maneras, ¿eh? Y lo hablamos mucho mi esposa y yo, y es que afortunados fuimos que a nosotros nos trajeron aquí de esta manera. Y ahora la verdad que somos muy, muy felices aquí. Y nuestra idea es quedarnos aquí mucho tiempo. Bueno, yo espero también, porque bueno, ya sabes que los malagueños nos gusta que la gente venga a Málaga y que disfrute igual que nosotros de la ciudad, así que espero que también esté mucho tiempo por aquí, porque además eso quiere decir que también enriqueces al tejido empresarial de acá, que también es muy global. Vamos a volver un poco a Freepik, ¿vale? Ahí tienes, entiendo, siempre desde el punto de vista desde fuera de lo que conozco de ti, de lo que conozco de la compañía, que es uno de esos grandes casos de éxito de empresas malagueñas, que además no es una empresa que llega a Málaga, sino es una empresa puramente malagueña, fundada en Málaga y que se convierte en una empresa global. Por un lado, si yo mal no recuerdo, en tu etapa coincide ese cambio de identidad corporativa de Freepik, ¿verdad? Y además, a la vez, un reto que empieza a venir de manera transversal con la inteligencia artificial generativa. Es decir, Freepik es, para el que no creo que casi toda la audiencia lo conocerá, pero para el que no lo conozca, es un banco de imágenes diseñadas de la manera más tradicional posible. Es decir, tirando fotos y diseñando y dibujando y haciéndolo. Y de pronto aparecen ciertas herramientas que hacen eso mismo, pero sin necesidad de tener un equipo de personas haciéndolo. Un poco, sí que me gustaría que habláramos de esos dos retos. Primero, de nuevo, una identidad para una compañía que es global y que ya tiene una presencia, pero que quiere contar un cambio. Y después un poco el reto de la inteligencia artificial generativa en el mundo. Sí. En general, pero en particular, bajo tu punto de vista, en lo que viste en Freepik. Claro, sí, yo te diría que no solo coincidió, sino que fue tal vez una de las razones por las que yo entré. Por las que llegaste. Fue el primer proyecto que yo tuve en Freepik, fue el cambio de identidad. Como te decía, trabajamos no solo la identidad visual, el branding, sino el posicionamiento a nivel marca y la dirección a nivel compañía. Entonces, la ambición era que fuera una marca con una proyección más global para poder entrar a mercados que eran importantes a nivel estratégico, como el mercado norteamericano. Estados Unidos era un mercado clave para nosotros y queríamos tener una marca que estuviera más acorde. Entonces nos cuestionamos todo, hasta el nombre de la compañía, el logotipo. Para quienes no conozcan a Freepik, durante muchos años el icono de la compañía era un pequeño rostro de un robot, muy querido, Piki, en la compañía, pero sobre todo, ¿a qué se dedica la compañía? Y yo creo que eso fue tal vez lo más importante, y después todo lo demás empieza a cascadear y requiere mucho trabajo. Pero lo más importante es saber cuál es la razón de existir de la compañía, y lo que es clave es entenderlo a profundidad para que no haya un cambio de paradigma que puede venir por la tecnología o por cualquier otra razón que haga que tu modelo no sea válido. Entonces, ahí lo que entendimos es que no era un banco de imágenes Freepik, que Freepik lo que era una compañía que ayuda a que las personas puedan diseñar de manera mejor y más rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque queremos que las personas puedan expresar el poder de sus ideas. Entonces teníamos estos dos columnas. Por un lado, ¿qué hace Freepik? Ayudar a las personas a diseñar rápido y mejor. ¿Y por qué? ¿En qué cree Freepik? En que las personas tienen que tener el poder de expresar las ideas, lo que tienes en la cabeza, poderlo visualizar. A partir de ahí todo es mucho más fácil, y entonces ya desarrollamos una nueva identidad visual. La verdad que fue un trabajo, hay muy buenos diseñadores en la compañía, no solo diseñadores gráficos, sino diseñadores de UX. Fue un trabajo bestial que abarcó a todos los departamentos de la compañía, pero fue muy fácil, porque entonces lo único que teníamos que hacer constantemente era voltear a ver qué somos y para qué estamos. ¿Y cómo se aplica en tal cosa?
hasta incluso en el diseño de producto. Ajá. Y eso coincide con el segundo punto que mencionas, que es cuando empieza a llegar la inteligencia artificial generativa, que tal vez la primera industria, una de las primeras industrias en las que se siente este tsunami es la generación de imágenes, que es justo lo que Freepik hacía. Fue, pues claro que esto puede ser una amenaza, pero solo si no aprovechamos la oportunidad. Claro. Y entonces muy temprano Freepik empezó a decir, oye, pues aquí hay muchísimas oportunidades. Claro, esto cambia muchas cosas para la compañía y trae muchos retos para la compañía y para la industria entera. Pero eso no lo vamos a poder detener. Entonces mejor nos subimos temprano. Claro. Y ahora tú ves las herramientas que desarrolla Freepik de inteligencia artificial generativa y son de primer nivel mundial. Y eso es porque Freepik sabía que ya no era un banco de imágenes, sino que esta herramienta permitía que lo que quiere hacer Freepik, que es ayudar a que la gente diseñe más rápido y mejor, estas herramientas le iban a permitir que lo hiciera mejor, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas que sinceramente fue muy coincidental que coincidieran, no era algo planeado, fue una afortunada coincidencia, digamos. Sí, bueno, y una de las claves para que las compañías sobrevivan a los retos, es decir, el ser capaces de entender un reto, de ver que no puedes ir en contra del mundo, pero ver rápidamente cómo seguir y cómo subirte en él, ¿no? Que es una de las claves. Ahora estás en Credo, que es una agencia malagueña también. También, claro. ¿Qué retos crees tú que tienen? Porque quizá de los modelos de negocio que dicen más se va a transformar o más va a tener que cambiar en los próximos años, aunque nos afecta prácticamente a todos, pero dicen que el modelo tradicional de agencia es quizá uno de los que tendrá que sufrir más cambios. ¿Cuáles crees tú que son esos retos y esos cambios para una agencia, vamos a decir, tradicional, para lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de una agencia de comunicación? Yo creo que es verdad que la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, pero todas las tecnologías, todo el Web.3 y otras tecnologías que están sucediendo y que muy pronto, algunas todavía no vemos el impacto, pero que llegarán, hacen cuestionarse el modelo de una agencia tradicional. Pero siendo honestos, el modelo de una agencia tradicional ya lleva muchos años siendo cuestionado. Totalmente. Y yo veo tres tipos de agencia. La agencia que está intentando adaptarse constantemente y evolucionar. Luego están las agencias que deciden mantenerse con la esencia, ¿no? Hay por ahí agencias que lo que presumen es que están orgullosas de ser una agencia de publicidad. Nosotros seguimos siendo una agencia de publicidad y creemos en las ideas y en el storytelling y en la esencia, ¿no? Y luego en medio, que normalmente son las agencias más nuevas que nacieron ya en esta etapa, que lo que hacen es especializarse casi siempre. A mí lo que me pareció muy interesante de Credo y lo que me ilusiona mucho del proyecto de Credo es que es una agencia que entiende que estos dos mundos no deberían estar divorciados sino están de la mano. Que hay, digamos, un 50% de lo que es el buen marketing que se ha hecho desde hace muchos años que sigue siendo vigente. Y eso tiene que ver con estrategia, con entender a las personas, con tener insights de consumidor, de insights de humanos, que tiene que ver con las buenas ideas, cómo contar las buenas ideas. Y luego hay un 50% que está evolucionando y que hay que adaptarse a esta evolución. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con la data, con la personalización, con utilizar las nuevas tecnologías, con entender, que creo que es algo que adolece el marketing muchas veces, que las nuevas tecnologías no son una estrategia, las nuevas tecnologías son una herramienta. Totalmente. Entonces, a mí eso creo que es el reto de las agencias, entender que estos dos mundos tienen que convivir. Yo siempre he visto que cuando hay una tendencia, automáticamente es muy importante voltear a ver
el otro extremo, porque siempre que hay una tendencia, hay una contratendencia. Claro. Igualmente válida, ¿no? Y yo lo ves mucho en la historia del arte, por ejemplo, como parece que es un círculo, pero en realidad es una espiral, ¿no? Va evolucionando, pero siempre va hacia un lado y hacia el otro. Entonces la siguiente generación va hacia el otro lado por naturaleza. Y creo que es importante, por ejemplo, que ahora que estamos todos tan enfocados en la inteligencia artificial generativa, la data, ver qué hay del otro lado. Yo creo que, por ejemplo, las campañas visuales en los próximos años que más impacto van a tener, no van a estar hechas con inteligencia artificial, sino van a ser esas que estarán hechas de manera tal vez más artesanal y más manual, porque van a ser las que van a resaltar en un mundo en el que las que van a marcar la diferencia. Exactamente. Eso no significa que te vayas para acá, pero que no dejes de ver lo que hay del otro lado. Y para mí ese es el reto, uno de los retos más importantes que hay en el marketing. Me viene a la mente con esto que estabas diciendo, pues hace algunos años dentro del mundo de la comunicación lo vivimos con las redes sociales, con que no dejan de ser una herramienta, y aquellas compañías que no solo surfearon la ola, sino que están y se montaron y dirigieron la ola, son aquellas que entendieron con esta herramienta cómo sigo haciendo la comunicación que hacía, cómo lo aplico en este nuevo contexto. Sí, yo recuerdo cuando empezaron las agencias digitales, porque soy así de viejo, lo que pasaba es que las agencias tradicionales no sabían cómo meter las manos, y estas agencias digitales normalmente estaban lideradas por ingenieros, que lo que sabían era cómo usar las dominar la herramienta. Pero normalmente las soluciones, o muchas veces las soluciones que traían estas agencias digitales, eran muy tácticas, porque estos ingenieros no tenían la formación publicitaria, mercadotecnia, que les hacía poder tener una estrategia. Y las agencias que empezaron a triunfar en ese momento, y creo que algo similar puede pasar ahora, fueron las que empezaron a conectar estos dos mundos, las que empezaron a tener, por ejemplo, en los equipos creativos, en vez de tener duplas, equipos de un redactor y un diseñador, que era lo clásico, tripletas, ¿no? Un creativo tecnológico, un diseñador y un redactor. Entonces la gente que empezó a entender que ni una estaba bien ni la otra estaba mal, sino que en realidad las dos aportaban. Tienen que confluir. Exacto. Y yo creo que eso, algo similar va a pasar ahora, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, la evolución de la propia tecnología lo que nos deja son herramientas, pero la herramienta no es el fin, la herramienta no deja de ser el medio. Eso es algo, sí, de lo que hemos hablado mucho últimamente en Credo. Cada vez que hablamos de, bueno, le deberíamos de dar, algo que hay que entender es, la inteligencia artificial va a cambiar por completo la industria. Eso no se puede negar ni se puede cuestionar. Entonces, no creo que sea opcional el abrazar esta nueva tecnología y usarla en los distintos niveles en los que se va a usar y que se va a ir implementando la inteligencia artificial. Pero con lo que dices tú, pero no puedes basar una estrategia en inteligencia artificial. Exacto. Es un error usarla como un fin, ¿no? Pues, Carlos, un verdadero placer charlar contigo. Hay que decir que nos está dando el sol de pleno y fresquitos no estamos. Sí. Tampoco es que estemos abrazados, pero fresquitos no estamos. Pero a pesar de eso, la conversación contigo pues siempre es agradable, incluso a pleno sol. Muchísimas gracias pues, por este rato compartido. Y bueno, pues sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, muy disfrutable la plática contigo siempre. Igualmente. Y nada, y a nuestros amigos que nos estén siguiendo, nos estén viendo y oyendo, pues nos vemos en el próximo episodio desde la azotea. Hasta pronto. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.